continuar adorándolo a través de esto que conocemos como una ordenanza dada a la iglesia del Señor Jesucristo. Estoy haciendo referencia a la cena del Señor. Hay otra ordenanza que le fue dada a la iglesia y es el bautismo. La cena del Señor, hermanos, y deseamos que estuvieran aquí presentes los niños. Y aprovecharé para dar una explicación breve del trasfondo. Cuando quisiera que todos los niños pusieran bastante atención en esto, particularmente, y los papás también, para luego también compartirles. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo hizo bajo una manifestación poderosa de su poder, de su gracia y el amor que tenía hacia su pueblo. Llegó el momento y entonces Él los liberó de la esclavitud. El Señor instituyó al pueblo que celebraran la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua ellos debían de sacrificar a un cordero, cocinarlo con hierbas amargas y comerse absolutamente todo el cordero. Y si la familia no era tan numerosa como para terminárselo, debían de unirse con alguien más, invitar a otros y hacerlo de esa manera. Pero el cocinarlo con hierbas amargas traía entonces la pregunta de los niños: ¿por qué está amargo? Si mi mamá no cocina así los corderos. Y era la responsabilidad de los adultos explicarle a los niños lo que significaba aquello. Que habían vivido amargamente en la cautividad y que Dios les había liberado. Ese cordero, en aquel día, en aquella noche, debía de ser comido completamente, pero la sangre debía de ser usada para poner una señal, una marca en la puerta. Estar entonces cubiertos con la sangre del cordero evitaría que el ángel de Jehová entrara a esa casa y destruyera, como un juicio que hizo hacia los primogénitos, los hijos de los egipcios. Así es de que los hijos de Dios estaban protegidos. Y eso es precisamente lo que hace la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su sangre nos cubre, su sangre nos limpia, su sangre nos protege. Cuando tomamos la cena del Señor, es precisamente conmemoración de esos eventos de liberación de parte de Dios hacia nosotros. No nos hace ser más buenos, no nos quita, por supuesto, lo malo. Y la palabra de Dios dice así. El apóstol San Pablo, instruyendo a los hermanos de la iglesia de Corintio, les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Muy claramente dice que lo hacemos en memoria de Él. No es por nosotros, es por Él. No es para que nosotros seamos más buenos y santos, es porque Él es bueno y Él es santo.
y hacemos memoria de su sacrificio. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice la Escritura que una vez que hizo esto, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. El Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto. Dice muy claramente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En el antiguo pacto tenían que sacrificar un animal para el perdón de los pecados y derramar la sangre de los animales. Y con la sangre de los animales el sumo sacerdote rociaba al pueblo con la sangre de los animales. Eso fue en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto está diciendo el Señor Jesucristo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto. Ya no somos nosotros limpiados por la sangre de animales ajenos, que año tras año tienen que ser sacrificados, sino por la sangre de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para pagar el precio de nuestra culpa, pero hizo la obra perfecta una vez y para siempre. No es una obra que se tenga que estar repitiendo vez tras vez, porque Él ya lo hizo. Dice la Escritura que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dijo: Padre, la obra que me diste que hiciera, la he hecho. Y habiendo dicho esto, expiró. Bendito sea nuestro Dios, porque hizo la obra perfecta una vez y para siempre. Nuestra salvación no depende de lo que usted haga, depende de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. La seguridad de nuestra permanencia con Él por toda la eternidad radica en ese pacto que Él hizo. Somos sus ovejas y ninguna podrá ser arrebatada de las manos de nuestro Dios. Le pertenecemos a Él. Por eso esto es una fiesta, es una celebración, es un día de gozo, es un día de alabanza, es un día, amados hermanos, de celebración al que vive y reina y permanece para siempre. El Dios nuestro, nuestro Redentor, nuestro protector, nuestro amante, fiel pastor. Voy a pedir a mis hermanos que me asistan, por favor, en este momento. Cuando sus niños les pregunten qué fue lo que hicimos o qué estábamos haciendo, no se olvide de decirle que la sangre de Cristo Jesús tiene poder para perdonar pecados. Que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Porque si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él, no nosotros, Él es fiel. No nosotros, Él es fiel y justo. No nosotros, el justo es Él. Bendito sea nuestro Dios. Yo les invito a que, puestos de pie, quienes vayan a participar, si usted ha sido bautizado porque ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le invito entonces a participar de esta fiesta. Nuestros hermanos pasarán a servir los elementos. Por favor, esperen ustedes
para que lo hagamos juntos. Continúa diciendo el apóstol San Pablo en su carta: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno de nosotros somos invitados, hermanos, a estar delante de nuestro Dios. Si hemos nosotros ofendido a nuestro Dios con cualquier acto que usted sabe que no le agrada, una mala palabra, un mal pensamiento, este es momento de ponernos a cuentas con el Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, cada uno se examina a sí mismo. Nadie nos ha puesto como policías de los demás. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Pablo, amados hermanos, está escribiendo esto por la razón de que en aquel tiempo la iglesia se reunía para celebrar, y no era una vez al mes, o cada 2, 3, 4 o 5 meses, o una vez al año. Cada vez, ni siquiera cada semana, cada vez que la iglesia se reunía, la iglesia celebraba esta ordenanza. Pero resulta que en la congregación de Corintio, los hermanos, porque era una comida, y había hombres, en aquel tiempo se practicaba la esclavitud, había algunos que tenían esclavos, y eran los más pobres. Entonces el Señor está instruyendo a la iglesia a que los que vienen con un platillo especial y los más pobres vienen con un platillo diferente, que es tiempo de comunión y de compartir. Y aquellos que llegan tarde a la reunión, por razón de que tienen que estar trabajando, esperen a los hermanos y háganlo todos juntos. Esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Había muchas cosas que la iglesia necesitaba entender, comprender, necesitaba ser enseñada. No es la excepción. La iglesia continúa a través de los siglos con la necesidad de ser enseñada. Tenemos su palabra santa que nos instruye, que nos da dirección, y vamos entonces a hacerlo en el nombre de nuestro Dios. Por esta razón les pedí que nos esperáramos todos, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Recuerde, esto no es un ritual, no es un ritual. El hacer esto no nos hace más buenos ni nos hace ser más malos. Muestra nuestra obediencia a Dios, nuestra gratitud a Dios, porque deseamos adorarle a través de este acto. Un acto sagrado que lo hacemos para conmemorar lo que Él por nosotros ha hecho. Redimirnos de nuestros pecados, liberarnos del infierno y de la condenación, y darnos la vida eterna.
Cuando el Señor Jesús levantó el pan y lo partió, dijo que representaba su cuerpo. Recordemos que eso es el cuerpo del Señor Jesucristo, que ha sido partido por nosotros, por nuestros pecados. Comamos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, porque en obediencia fuiste a morir en la cruz del Calvario, y tu cuerpo fue molido, tu cuerpo traspasado. Gracias, porque lo hiciste a nuestro favor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias. La Biblia dice que levantó también la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. El Señor Jesús ha establecido ese pacto con nosotros. Nos ha liberado y nos ha prometido que un día regresará por nosotros. Él dijo: si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bebamos entonces, amados hermanos. Señor Jesús, hemos celebrado esta hermosa conmemoración que nos recuerda lo que has hecho por nosotros, y continuaremos haciéndolo en obediencia a ti de esta manera, como nos lo has pedido, hasta que tú vengas. Porque entendemos que todas las veces que lo hacemos, estamos proclamando la muerte tuya. Te bendecimos por eso, te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los niños podrán salir, ya es momento entonces para que salgan a sus clases. Ya sus maestros se han preparado para compartirles la palabra de nuestro Dios. Y nosotros también, hermanos, vamos a escudriñarla. Vamos a reflexionar. Quiero meditar con ustedes en algunos asuntos de los cuales ya hemos en otra ocasión meditado. Inclusive este Salmo 67 ya lo he estudiado con ustedes en otra ocasión. Y en esta mañana vamos a hacerlo desde un diverso ángulo. Quiero invitarle a que abra su Biblia entonces ahí en el Salmo 67. El Salmo 67. Vamos a leerlo, hermanos. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Padre, al reflexionar en tu palabra queremos suplicarte que por favor tú hables a nuestro corazón, que nos des el entendimiento necesario para comprender tus conceptos, tus preceptos, tus leyes, tus principios, y la sabiduría, Señor, también para aplicarlos. Danos la docilidad para vivirlos. Señor Santo, en esta hora nos encomendamos pues a tu dirección
rogándote que tu Espíritu Santo nutra, alimente nuestros corazones, nuestras almas que están sedientas de ti. Queremos, Padre, andar en tu verdad. Queremos vivir en ella. Tómanos de tu mano y llévanos por ese camino. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. A manera de introducción, hermanos, hermanas, deseo hacer el siguiente comentario. El libro de los Salmos es muy sabido por una gran cantidad del mundo cristiano, que ese libro en particular nos enseña y nos muestra que toda verdadera adoración a Dios, escuche, toda verdadera adoración a Dios está íntimamente ligada a la acción de gracias. Nosotros no podemos adorar a Dios sin expresarle nuestra gratitud. El Salmo 67 y todo el libro de los Salmos es precisamente un libro para la adoración que se utilizaba en el templo allá en el Antiguo Testamento. El Salmo 67 es una expresión entusiasta de gratitud a Dios. O sea, el pueblo está regocijado y le expresa esa gratitud a Dios en adoración y está emocionado por los favores que ha recibido a través de la reciente cosecha que está levantando. El pueblo reconoce a través de eso, reconoce en ello la manifestación de la misericordia divina. O sea, es que Dios les ha bendecido y les ha bendecido porque Dios tiene misericordia. Misericordia, por supuesto, que Él ofrece libremente a toda criatura. La misericordia de Dios está al alcance de todo aquel que se desea acercar a recibirla. Las misericordias de Dios, amados hermanos, son inagotables. Dios tuvo misericordia de su pueblo en la antigüedad. Dios tiene misericordia con su pueblo el día de hoy. Y Dios tendrá misericordia en el tiempo futuro con su pueblo, porque las misericordias de Dios son inagotables. Nuevas son sus misericordias, se renuevan cada mañana. El Dios nuestro se complace en bendecirnos por su misericordia. Así es de que Él la ofrece libremente a toda persona. Es la misericordia divina mediante la cual se puede alcanzar la salvación. Sin la misericordia de Dios, imposible. Porque todo lo que usted y yo merecemos es simple y sencillamente la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero por la misericordia de Dios, mis amados hermanos, es que usted y yo no hemos sido consumidos. Porque no nos da lo que merecemos. Esa es su misericordia. Merecemos la muerte, merecemos la pena, merecemos el castigo por nuestra rebeldía. Pero la misericordia de Dios es abundante. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Por esta razón, el salmista invita a las gentes de todas las naciones a alegrarse, porque el Señor juzgará la tierra. Es Él. Y lo hace con misericordia a todo aquel que se acerca para recibirla. Este salmo es muy hermoso, hermano, como muchos de ellos. Pero particularmente en esta mañana queremos reflexionar en varios asuntos. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña este salmo? En primer lugar, nos enseña que Dios es la fuente de misericordia. El salmista escribe diciendo: Dios tenga de misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Por qué viene la bendición de Dios, hermanos? ¿Perdón? ¿Perdón? Por su misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. O sea, la bendición de Dios es por su misericordia.
La bendición de Dios no es porque nosotros lo merecemos, es por su misericordia. La bendición de Dios tiene su fuente, mis amados hermanos, en la misericordia de nuestro Señor. Mire, cuando un gran siervo de Dios, que fue grandemente admirado, este profeta, ¿verdad?, entre el pueblo de Israel, Moisés, dice la Escritura que cuando Moisés habló con Dios, le suplicó que le mostrara su gloria. Muéstrame tu gloria. Moisés no iba a poder entrar a la tierra prometida, pero le pidió a Dios que le mostrara, que le permitiera dejar ver su gloria. Y dice la Biblia que Jehová le respondió, y hay una declaración que revela no solo la actitud de Dios para con su pueblo, sino mostrando una actitud debido a su propia naturaleza. O sea, muestra la naturaleza de Dios. Y Él es el Dios de misericordia. Es el Dios de misericordia que es lento para la ira y grande en misericordia. Este canto de adoración se inicia entonces expresando el deseo de recibir la bendición de Dios. Bendición suprema que se recibe única y exclusivamente mediante la manifestación de la misericordia de nuestro Dios. Por eso, el apóstol San Pedro dice que nosotros somos eso, por la misericordia de Dios. Un linaje escogido. No somos cualquiera. Somos un linaje escogido. Un real sacerdocio. O sea, nosotros somos los sacerdotes del Dios Altísimo. Nosotros somos los sacerdotes de ese Rey, nuestro Rey soberano, el Señor Jesús. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Una nación apartada para la honra y gloria de Dios. Eso somos nosotros, su iglesia. Por la misericordia de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bendita sangre que fue derramada allí en la cruz, muriendo el justo por nosotros, los injustos. Usted y yo somos eso, injustos, pero bendito sea nuestro Dios. Nos amó. Nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Y dice que el apóstol San Pedro que somos eso, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea nuestro Dios. El autor de los Hebreos, amados hermanos, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay pecados perdonados si un cordero no tiene que ser sacrificado, su sangre derramada. Por eso Cristo Jesús murió en nuestro favor. Y eso es lo que nosotros celebramos, recordamos, conmemoramos lo que Él hizo por nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso dice, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Bendito sea nuestro Dios. Dios es misericordioso, mis amados hermanos. Dice la Escritura en el libro a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, escuche esto, no es poquita misericordia que tiene, es abundante misericordia. Él es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, porque aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? Es por su misericordia con la cual Él nos ha amado, que nos ha dado vida, nos ha hecho ser sus amados hijos. Somos su propiedad divina. Eso somos, un pueblo que tiene la tarea ineludible de proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.
Iluminó nuestro camino que estaba lleno de tinieblas, de las cuales nos sacó para trasladarnos al reino admirable donde irradia la luz de la santidad de nuestro Señor y su justicia. Nosotros, que en otro tiempo no éramos parte de este glorioso pueblo que se deleita regocijadamente en adorar a su Dios por sus bondades y sus manifestaciones de provisión sustentadora, ahora que hemos alcanzado su misericordia, podemos exclamar: bendito seas tú, nuestro Señor. Podemos adorarle por su gracia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Jehová pasó frente a Moisés. Y Moisés proclamó diciendo: Jehová, Jehová. Pasó enfrente de él. Y cuando ve la gloria de Dios, Moisés solamente pudo decir: Jehová, Jehová. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios es misericordioso. Así lo vio Moisés en aquel momento cuando pasó enfrente de él la gloria de nuestro Dios. Por esta gran verdad, el autor de la carta a los Hebreos nos invita diciendo: porque Él es misericordioso. Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia y ayuda en el momento que más lo necesitamos. Y dice: acerquémonos confiadamente. O sea, no es con miedo. Me va a tirar un rayo, me va a fulminar, me va a consumir. Aunque merezco eso, por su misericordia no lo va a hacer. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia, misericordia, ayuda para el oportuno socorro. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es la invitación del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Y luego Pablo también le recuerda a la iglesia: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados, benditos, bendecidos, felices, dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ese es el Dios de misericordia. Y este salmo nos enseña que Él es la fuente de misericordia. En segundo lugar, mis amados hermanos, nos enseña que por su misericordia, Dios nos bendice. O sea, una vez que está entonando este canto y esta oración a Dios, Dios tenga misericordia de nosotros, dice: y nos bendiga. O sea, porque Él es misericordioso, Él nos bendice. No es porque usted y yo lo merezcamos. ¿Qué merecemos nosotros? Absolutamente nada. Es por su misericordia. No existe acción alguna que pueda hacernos dignos de recibir las bendiciones de Dios. Es por su misericordia. Y solo por ello que se complace en bendecirnos. Su pueblo lo sabe e invoca su nombre para rogarle que le bendiga. Hay algunos predicadores que dicen que Dios le va a bendecir si usted envía las ofrendas, ¿no? Dios le va a bendecir si usted entrega sus ofrendas. Por supuesto que Dios le va a bendecir, pero Dios no vende Dios no vende favores. Dios no vende favores. Es por su misericordia. O sea, Él nos bendice por su misericordia. Si usted se quiere ir de rodillas de aquí a China, no importa que se quiera ir de rodillas de aquí a China, ni siquiera lo va a poder hacer, ¿no? Porque tiene que cruzar el mar. Pero aunque eso fuera posible, no es posible. O sea, no es por lo que usted hace, es por lo que Dios hace. Y eso se llama misericordia. No merecemos nada, pero Él es misericordioso.
Él es misericordioso y nos bendice. No existe acción alguna que nosotros podamos hacer para ser dignos de recibir las bendiciones de Dios. Es por su misericordia y solo por ello que se complace en bendecirnos. Su pueblo lo sabe. El pueblo de Dios lo sabe y por eso está invocando el nombre de Dios para rogarle que le bendiga, porque Él es la fuente de toda bendición. El pueblo de Dios entonces eleva su oración clamando lo que por la naturaleza todo ser humano necesita, ser bendecido. En Cristo Jesús nosotros encontramos toda bendición. Dice la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios ha bendecido a Israel entonces con una abundante cosecha. Ellos están entonando este canto a Dios. Es tiempo de la cosecha. Ellos están levantando su cosecha. Sienten la bendición de Dios. Y ha bendecido al pueblo con una abundancia de cosecha. Pero este tipo de adoración a Dios, amados hermanos, no está limitado meramente a una sociedad agrícola. Usted sabe que aún las personas que no se dedican a la agricultura necesitan ser bendecidas. Uno, el que la cultiva, la cosecha, y otro, el que la vende, y necesita todo el mundo ser bendecido. Todos nosotros, no importa a qué se dedique, el caso aquí, en los judíos, es un ejercicio que ellos están desarrollando, cultivando sus terrenos, y es tiempo de fiesta, de cosecha, y elevan este canto y esta oración a Dios. Pero no necesariamente usted tiene que ser un agricultor para necesitar una bendición. Todos nosotros necesitamos que Dios nos bendiga. Y todos nosotros debiéramos declamar, bendícenos, oh Dios. En este Salmo 67 nos encontramos entonces con la bendición que Dios dio a través de Moisés a Aarón. Mire, esta bendición está escrita en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, de la oración sacerdotal. Y son exactamente, este salmo está recogiendo aquellas verdades y las está expresando. Son exactamente las mismas. Solamente que aquí no están utilizando el nombre de Yahvé, de Jehová, sino que están utilizando el nombre de Elohim, porque es el Dios no de Abraham, de Isaac y de Jacob solamente. Es el Dios de toda la humanidad. Elohim es el Dios que le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, pero no solamente voy a bendecir a mi pueblo. Yo te voy a bendecir porque quiero bendecir a toda la humanidad. Yo te voy a bendecir a ti, ¿sí? Pero yo quiero que tú seas bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, por esa razón, solamente se está utilizando un nombre diferente. No es el Yahvé, sino el Elohim. Lo que quiere decir este pasaje, mis amados hermanos, es que Dios nos bendice y no hay duda. Nos bendice y quiere que seamos bendición a los demás. Y dice muy claramente, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os prescribo hoy. ¿Desea usted ser bendecido aunque no sea descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, un descendiente consanguíneo? La bendición es para los seguidores de Elohim. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo, no son varios, pero es el Dios que no hace acepción de personas. Entonces, amados hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos hasta que el día amanezca. Yo quiero decirle en tercer lugar, y concluyo con esto, que este salmo nos enseña cuál es el propósito de Dios en toda bendición. Él es la fuente de bendición, pero tiene un propósito. El propósito de Dios en toda bendición, dice el Salmo. Repítalo conmigo.
para que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Nuestro pasaje bíblico del Salmo 67 se deriva, ya dijimos, de la bendición arónica. La bendición arónica se encuentra contenida en esos 7 versículos del Salmo 67. Pero entonces, amados hermanos, aquí en el Salmo 67 encontramos el propósito de Dios al bendecir a su pueblo. El propósito de la bendición de Dios a su pueblo, declara categóricamente el salmista, es para que todos los pueblos le conozcan en una manera personal y a través de ese conocimiento puedan entonces obtener la salvación que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Este aspecto es lo que hace del Salmo 67 uno de los fundamentos bíblicos para la base de las misiones. El Salmo 67 es un glorioso canto misionero. Pero el otro aspecto de este pensamiento en la Escritura es único. El pueblo hebreo no se detiene solamente con el deseo de ser bendecido. Ellos no están clamando a Dios por misericordia, el deseo de recibir la gracia divina, el anhelo de que haga resplandecer su rostro sobre ellos, como en la oración sacerdotal arónica. Aquí en el Salmo 67 encontramos un significado más profundo, con un propósito que va más allá de la bendición personal de Dios. Ese deseo es que entonces, que a través de ellos, de aquellos a quienes Dios ha bendecido, otros puedan recibir la salvación que solo Dios puede dar. Es decir, la misericordia que usted ha recibido, la ha recibido porque Dios desea que usted sea también misericordioso. La misericordia de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestra bendición, en la manera en que Él nos bendice, es para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Este salmo revela entonces el propósito misionero de Dios, que todas las naciones puedan conocer la salvación de Dios. El Salmo 67 hace un enérgico llamado a que la bendición de Dios pueda alcanzar a otros hasta lo último de la tierra. Que al bendecir a Israel, todas las naciones de la tierra lleguen también a conocerle a Él. Amados hermanos, hemos sido grandemente bendecidos por su misericordia, por su gracia. Hemos sido grandemente bendecidos por Dios con el único propósito de que podamos ser bendición a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, a nuestros compañeros de milicia, a los miembros de nuestra iglesia. Con la misericordia que nosotros hemos recibido, bendecir a otros también. El único propósito de Dios de bendecirnos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, es para que todos puedan experimentar el mismo amor, la misma gracia, la misma compasión y la misma misericordia de parte de nuestro Dios. Cuando somos bendecidos por Dios, otros deben ser bendecidos. Ellos deben de ver que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del salmista, el Dios de Abraham, es el único y verdadero Dios. Todo ser humano tiene el deseo de ser bendecido. Este es un deseo universal, pero solo Jehová, el único y sabio Dios verdadero, puede satisfacer ese deseo. Dios bendice a Abraham para que sea bendición a todas las familias de la tierra y bendice a su pueblo con ese propósito. El pueblo en la antigüedad daba gracias a Dios por la bendición recibida. Era tiempo de cosecha, era tiempo de alegría, era tiempo de volver el rostro a Dios en gratitud por su abundante provisión. Debemos dar gracias a Dios por sus bendiciones. Debemos dar gracias a Dios por sus bendiciones en campamento de Dios y continuar, sí, mis amados hermanos, no como una paga, sino como una acción de adoración a nuestro Dios, también nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que otros puedan ser también receptores de la gracia y el amor de nuestro Dios, para que ellos puedan escuchar también el mensaje del Evangelio. Miren, esta mañana
Algunos de ustedes no estaban aquí, entendemos, viven lejos, hay problemas de transporte y dificultades. Si a veces aún para los que no batallamos de andar en un transporte público, encontramos dificultades porque hay bloqueos. Pero para quienes no habían llegado, esta mañana nuestra hermana Vicky pidió que oráramos por nuestros hermanos no me digan en Atzompa, nuestros hermanos que se reúnen en Atzompa y aquí en Yagul. Yagul, iba a decir Yakul. Yakul es el yogur, ¿verdad? Yakul es el yogur, en Yagul, ¿sí? Pidió que oráramos por nuestros hermanos. Ellos necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Ya han conocido al Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque han recibido una nueva vida. Han recibido el perdón de sus pecados y la nueva